Saludos, en los próximos minutos vamos a escuchar Uslar Pietri que nos va a decir uno de los más grandes sabios que ha tenido el país y que se han ocupado justamente los golpistas del 45 a decir que él estaba metido en el golpe de Chávez, cosa que es totalmente falso. Pero también Uslar Pietri vamos a hablar qué hubiera sido de Venezuela si no hubiera sucedido el golpe del 45, que es importante porque ahora se quiere hacer lo que tenía que haberse seguido haciendo en el 46, 47 y demás. Luego tenemos a Tamayo Molina, que va a hablar de que la injerencia humanitaria o la injerencia militar no es necesariamente en principio con tropas, pueden ser comandos también. Pero él es uno de los primeros que ha estado hablando sobre esto y ahora con el TIAR se hace como más obvio la posibilidad de que eso suceda. Va a hablar de el TIAR desde Europa, por cierto. Luego tenemos, déjenme ponerme la lupa de los 40, luego tenemos a Efraín Cruz con la noticia del día política en Venezuela, que es la incorporación de los que se fueron y acusaron a la Asamblea Nacional de ser espuria, etcétera, etcétera, regresan. ¿Qué significa eso? De eso nos va a hablar Lara Farías. Gustavo Díaz nos dirá cómo está el dólar arrechamente soberano en la frontera para comenzar el día. Luego uno de los muchachos que organizaron la gran manifestación en el Times Square contra la dictadura venezolana y que están organizando y preparan para este jueves la manifestación frente a las Naciones Unidas a las 4 de la tarde del día jueves, cuando Delcy Rodríguez, la que superó a la que escupe en las cenizas de su padre, ¿no? Siendo la comandante, la jefa de unos torturadores y unos asesinos que tienen mucho más torturas y mucho más asesinatos y muertos que aquellos que mataron a su padre. Luego tenemos la bajada de la Virgen, bueno, y el juramento que no hay que olvidar, el juramento de Juan Guaidó, que no se olvide lo que juró, eso es muy importante. Bueno, vamos a empezar entonces con el doctor Arturo Uslar Pietri. Escuchen. Venezuela hubiera sido un país enteramente distinto, con una situación social y política enteramente distinta, con libertades para todo el mundo, con planes serios de crecimiento y desarrollo del país, sin estatismo, sin intervencionismo estatal. No se hubiera creado este monstruo del Estado que hoy en día agobia a Venezuela, pero es un país estatizado hasta el fondo. Todo en Venezuela está en manos del Estado. Toda la actividad venezolana está subvencionada por el Estado. Todas las grandes empresas son del Estado. Es el caso único en el mundo en que un Estado domina a una sociedad, la pervierte y la cambia y la hace dependiente de él. Venezuela presenta esta paradoja, casi única hoy en el mundo. En todos los países del mundo, el Estado vive de la nación. El Estado americano vive de la nación americana y del trabajo de los americanos. Y el Estado inglés y el francés y el español y el que tú me escojas. Y el colombiano. Venezuela es probablemente el único país del mundo en que la nación vive del Estado. Vive de la renta petrolera manejada en manos del Estado, que la gasta a su leal saber y entender, y que ha creado un Estado monstruoso que ha aplastado a la nación y ha producido este caso insólito, Marcelo. De manera que tenemos un Estado cada vez más rico, con una población cada vez más pobre, pero pareciera que todo el mundo está satisfecho con ese estado. Por una razón, porque el ideal del Estado San Nicolás, Marcel, del Estado que le da todo a todos, a unos más, a otros menos, pero a todos les da algo. Venezuela es un país subvencionado completamente. Tú estás subvencionado, yo estoy subvencionado, el barrendero de la esquina está subvencionado. ¿Y hacia dónde vamos entonces? Yo quisiera saberlo, Marcel, porque mientras entre este chorro de dinero y no haya un grupo dirigente en Venezuela, en este momento no hay oposición en Venezuela, en este momento no hay alternativa en Venezuela. ¿Dónde está la alternativa? ¿Dónde está la oposición en Venezuela? En ninguna parte. Yo soy optimista. Por una razón obvia, porque Venezuela nunca ha tenido los recursos humanos que ha tenido hoy en día. Venezuela tiene en este momento, yo no lo puedo cuantificar, pero un porcentaje muy grande de su población formado científica y técnicamente en muy altos niveles y con una gran cantidad de ellos en los mejores centros del mundo. De modo que Venezuela tiene un capital humano de gente que sabe en qué consiste el problema y qué hay que hacer. Esa gente no está gobernando, evidentemente, pero está allí.
Y esa gente va a hacerse sentir hoy o mañana y se harán las grandes reformas que hay que hacer. ¿Y qué consejo le daría usted a esos jóvenes? O sea, ¿cómo pueden ellos...? Que hagan acto de presencia, que se hagan sentir, que no se conformen. En este momento en Venezuela hay un gran peligro, el peligro de que la gente se dedique a enriquecerse. Que los hombres que tienen alguna capacidad digan, en este momento se está lloviendo dinero sobre este país, vamos a hacer negocios, vamos a enriquecernos, y que eso nos distraiga de la otra tarea esencial, que es hacer un país. Yo creo que esos jóvenes una gran parte de ellos van a despertar, que eso van a enmendar a fondo los grandes errores en que han persistido los partidos políticos tradicionales y van a ofrecerle al país alternativas efectivas de cambio. Yo creo que eso está, porque está allí presente en numerosísima gente. Entonces, ¿qué esperanza hay de que eso se cambie? Si ese es el sistema. La esperanza de que cambie, Marcel, te la voy a decir con una frase que decían los cubanos hace algún tiempo muy graciosamente. Decían, lo bueno que esto tiene es lo malo que se está poniendo. Es decir, es que esto no es sostenible, Marcel, esto es falso, esto se ha sostenido con agujas. Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que sincerar la situación venezolana, pero de verdad, verdad. Llamar las cosas por su nombre de verdad, verdad. Declarar una tregua de demagogia de por lo menos 1 año o 3 años en el país. Y entonces ver los problemas en su verdadera dimensión y buscarle las soluciones reales que deben tener. Bueno, están viendo ustedes vía Sky a el contraalmirante Carlos Molina Tamayo. Él desde enero del 2018 ya oficialmente con un equipo de Venezuela Freedom Foundation insiste en que la salida contra la banda de narcotraficantes que se apoderó de Miraflores es por una intervención militar. Como ahora todo el mundo está hablando de eso y tenemos diferentes versiones, quisiera preguntarle, a conversar con él sobre su opinión. ¿Es todavía factible esa intervención militar? Ciertamente, desde que comenzamos, bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Napoleón, aquí desde España, tenemos 6 horas de diferencia, y ciertamente, como tú comentaste, nosotros comenzamos a debatir públicamente este tema sobre la necesidad y requerimiento para el rescate de Venezuela de una operación de injerencia humanitaria que lleva un brazo militar. Eso lo comenzamos en enero del 2018 y comenzamos a dar conferencias y ruedas de prensa al respecto. Para esa época, mucha gente nos tildaron de locos, ¿cómo se les ocurre? Eso es imposible. Y por supuesto, las probabilidades eran muy bajas. Pero hoy en día, inclusive con lo que sucedió ayer con la primera manifestación del TIAR, las probabilidades tienden a aumentar. Estoy hablando de probabilidades, nada es cierto. O sea, pueden salir por presión diplomática, yo le doy bajas probabilidades, pero nosotros, nuestro grupo, seguimos insistiendo que la más alta probabilidad de sacar al régimen es a través de una injerencia humanitaria. Ok. ¿Quiénes serían esos militares que se van a prestar a sacar sus muchachos a un país que no es el suyo, que sería Venezuela, para esa intervención militar, injerencia militar, humanitaria, como lo quieras llamar, pero qué tiros va a haber y muertos va a haber? Bueno, evidentemente que cuando intervinieron la OTAN y las Naciones Unidas en Bosnia, no eran los bosnios que estaban luchando por su territorio, sino que eran los países de coaliciones y defensores de los derechos humanos a nivel mundial. Lo mismo ha sucedido en el caso de las 2 primeras guerras mundiales. Eso no implica de que porque no hayan nacido en Venezuela, los países amigos no vayan a ayudar a defender nuestro territorio y a rescatarlo. Y yo diría que una coalición militar como esta estaría conformada por los países amigos, especialmente del continente americano, y por supuesto también con venezolanos en la diáspora, tanto civiles como militares, porque en una intervención de esta no solamente se necesitan militares, se necesitan también abogados, médicos, expertos en logística, etcétera. Pero para responder tajantemente tu pregunta, sería una coalición de países amigos. Ahora, hay que entender que esto no sería una guerra convencional, tipo desembarco en Normandía, con tantos miles de muertos el primer día. No, esta sería una operación militar
de prácticamente quirúrgicamente sacar los cabecillos del régimen y hacer que la sociedad y las Fuerzas Armadas venezolanas de una vez puedan manifestarse libremente y adopten por manifestarse de acuerdo a la Constitución. En otras palabras, es quebrar al régimen para que se puedan manifestar, porque sabemos que todos los militares y civiles que se están manifestando en Venezuela son torturados, son puestos presos y por supuesto están sometidos bajo un terrorismo de Estado. Ok, si estuvieran entrenando militares venezolanos en el exilio, se sabría porque hoy se sabe absolutamente todo. Si los Estados Unidos estuvieran preparando una intervención como la que intentó Eisenhower y el FBI en Bahía de Cochinos y que echó para atrás con el cambio de gobierno John Fitzgerald Kennedy, cuando se enteró, también sería conocido hoy en día. Se estaría hablando en Washington de eso. Según la política que utiliza los Estados Unidos cuando va a intervenir, primero trata de convencer al país, es decir, a los ciudadanos norteamericanos, de que su seguridad está en peligro y que hay que intervenir esa nación. Nada de eso está sucediendo. No, como claro, si está sucediendo. Por ejemplo, el discurso del presidente Trump hace un rato en las Naciones Unidas le dedicó bastante parte a Venezuela y a la opinión pública tanto de Estados Unidos como del resto de los países del continente y la europea. Prácticamente hay una campaña de información veraz de demostrar que lo que sucede en Venezuela es de un dictador despiadado y que tienen secuestrado ese país. Ahora, una operación de este tipo no se descubre. O sea, la gente no sabría. Ya se han dado indicios, a mi punto de vista, de que la operación militar está sobre la mesa. Se han dado indicios. Conociendo yo las Fuerzas Armadas americanas, porque he trabajado con ellas, y con otra información que tengo, que por supuesto no se puede relevar, se está preparado para esa intervención. Eso es lo más fácil. Prepararse para esa intervención es fácil y se llevan preparados. Recordemos que el almirante Chester Nimitz en la Guerra del Pacífico manifestó que todas las batallas que sucedieron en el Pacífico fueron corridos en juegos de guerra. Todos y salvo el ataque de los kamikazes. O sea, los países desarrollados y sus fuerzas armadas todo lo tienen previsto. De manera que una intervención en Venezuela, que relativamente es algo sencillo, más sencillo que la intervención en Irak o la misma en Afganistán, eso ya está preparado para cuando se dé la luz verde, se dirá un tiempo prudencial, un mes, 2 meses, 2 semanas y se proceda. Y entonces tengo que entender que los militares, las fuerzas militares, los jefes militares de los diferentes países latinoamericanos y europeos, especialmente los que podrían intervenir porque son los más afectados, como es Brasil y como es Colombia, no desoyen y tienen una política diferente a los de los presidentes, porque todos los países latinoamericanos y la Unión Europea, ellos insisten en el diálogo y diálogo para acá y diálogo para allá y dicen que están en contra de una intervención militar, especialmente los latinoamericanos, por ese complejo con muchísima base, por cierto, de lo que en el pasado hizo los Estados Unidos en los países latinoamericanos cuando intervenían. Bueno, evidentemente que la primera opción es una salida diplomática, pacífica. Esa es la primera opción, más para mí no es la que más probabilidades tiene que se dé. Y por supuesto, los presidentes democráticos de los países latinoamericanos, los países aliados al presidente Guaidó, a la Venezuela democrática, pues tienen que manifestar eso, que la primera opción es la diplomática. Pero eso no implica que cuando ellos den los pasos que se están dando y vean que no hay otra solución que la intervención, ellos estoy seguro que van a dar la luz verde. Y recordemos que todas estas acciones son sorpresivas. La misma acción, recordemos la acción en Panamá, prácticamente se tomaron muchos pasos, se llevó a mucha disuasión contra Noriega, él no aceptó y de repente vino la intervención. Ahora, esto es una opinión personal lo que voy a decir. La decisión de una intervención de esta está en el aval de nosotros los venezolanos, nosotros los demócratas venezolanos, en este caso el presidente Guaidó. Si él llega a un acuerdo con los países que quieren intervenir, esa intervención va.
Ahora, si en ese grupo de países hay uno que no intervenga, que no quiere intervenir, se le dice, bueno, no intervienes, pero yo sí quiero que mi país sea rescatado. Pero Entonces yo creo que eso... hasta los brasileños dijeron que no están de acuerdo con una intervención y que ellos no iban a intervenir. Eso lo dijeron ellos. Bueno, si no intervienen, no intervienen. Yo creo que nosotros, si nosotros los venezolanos estamos de acuerdo con países que quieren hacer la intervención, ayudarnos en la intervención, se puede hacer. O sea, que esté Brasil o no esté Brasil, no creo que cambiaría el resultado de una intervención. Colombia también dijo que no está de acuerdo con una intervención. Bueno, muy bien. Cuando se intervino Granada, se le pidieron inclusive a Venezuela si quería participar, porque Venezuela era la que estaba más afectada por el comunismo y los mix que querían instalar los granadinos en su isla, con los cubanos, y Venezuela no aceptó, pero tampoco estuvo de acuerdo, pero no aceptó intervenir. Y Estados Unidos intervino con 5 países pequeños del Caribe, con representantes de policías, porque esos países no tienen fuerzas armadas, y Estados Unidos de todas maneras intervino en Granada porque se vio amenazado sus intereses. Ahora, contraalmirante, al fin y al cabo usted es el que sabe del manejo no solamente del ejército venezolano o lo que queda de él, sino también del norteamericano. No es fácil, no sería fácil, porque Panamá tenía el canal y en el canal había tropas norteamericanas. Panamá es un país pequeño, así todo le costó millones y días para sacar al dictador. Pero en el caso de Venezuela es un país mucho más grande y tiene además como ejército el régimen, no el ejército venezolano, que creo que realmente está desarmado, y por las cosas que uno ve en los videos, es una payasada lo que están haciendo. Dice uno que es civil y que no conoce ese mundo, como uno lo ve. Pero resulta que ahí, y que tiene mucho que perder, está Hezbollah para defender al régimen, está el ELN y está la FARC para defender al régimen. Y ellos sí saben de guerra de guerrilla. Tan saben que el ejército colombiano, que es un ejército que está mucho mejor entrenado que el venezolano, que siempre ha estado en guerra en las últimas décadas, o sea, que sabe lo que es guerrear y que está ayudado por los norteamericanos, no pudieron con el ELN y la FARC. Pudieron disminuirlo, pero no pudieron acabar con él. ¿Por qué dice que es tan fácil en Venezuela? Yo creo que es dificilísimo y que va a quedar una guerra de guerrillas, ¿no? Y no sé si solamente en el campo y no también en las ciudades. Esos grupos de los que me hablas van a quedar, se salga el régimen por la vía diplomática o por la vía militar. Y esos grupos después habrá que neutralizarlos. Y si es posible con ayuda internacional, porque es un problema ya internacional, se hará. Pero lo primero es descabezar al régimen, porque si no se descabeza y no se cambia el régimen, estos grupos van a seguir creciendo. De manera, yo creo que eso es una variable que no tiene que ver con la toma de decisiones para la intervención militar, porque es una variable que va a estar ahí. Probablemente a través de la ayuda humanitaria y con el brazo militar se pueda aún disminuir más y neutralizar más esa amenaza. Ahora bien, ¿qué significa descabezar? Porque con la muerte de Chávez Frías mucha gente pensó que entonces ya estaba prácticamente solucionado el problema de la dictadura, ¿no? Y de la invasión cubana a Venezuela, pero no fue así. Se incrementó la dictadura, la persecución, los asesinatos, las torturas y el régimen por la muerte de Chávez no cayó. No creo que por la muerte de Nicolás Maduro, que no tiene ni remotamente el ángel que tenía y el liderazgo que tenía Chávez, bueno, vaya a caer. Bueno, yo me refiero a descabezar, a capturar y neutralizar a entre 50 y 60 cabecillas del régimen. Padrino López, Ceballos, Maduro, Elías Agua, José Vicente Rangel, Bernal, Tarek William Saab, Tarek Al-Sahami, Arreaza, etc. Al descabezar eso se cae el régimen. Ahora, nosotros estamos viendo la película, pero somos actores de la película de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo estoy convencido que la historia demostrará que la muerte de Hugo Chávez fue lo mejor que le pasó a Venezuela, porque estoy seguro que si Chávez siguiese vivo y no este cenutrio de Maduro,
probablemente sería más difícil aún de sacar a ese régimen de ahí. De manera, lo que pasa es que estamos viviendo la película. Probablemente dentro de 50 años estudiarán, menos mal que murió Chávez, porque al morir Chávez fue que se pudo acabar con el régimen. ¿Por qué? Porque llegó un cenutrio como Maduro y prácticamente desprestigió o sacó a la luz todo lo que fue el régimen de Chávez. Nosotros sabemos que la culpa de lo que está sucediendo ahorita la dejó Chávez, pero Chávez era mucho más hábil que Maduro. De manera que yo creo que sí, la muerte de Chávez nos ha favorecido a nosotros los demócratas. Pero Maduro es más sumiso a los Castro, ¿no? A Cuba, es más entregado a Cuba que el propio Chávez, porque Chávez tiene una personalidad. Y por eso que está ahí, y por eso que lo pusieron los Castro ahí. Entonces va a ser más difícil, porque ya Cuba va a intervenir abiertamente también en la operación militar. Bueno, en Granada salieron corriendo los cubanos. Bueno, y en Venezuela el 11 de abril salieron corriendo también, todos. También, ¿no? Y estaban pidiendo un puente de plata con el nuevo gobierno. Y Chávez se fue con el rabo entre las piernas a entregarse a Fuerte Tiuna sin una pistolita detrás de su espalda ni de su cabeza. Ahora, me consta, no me lo contaron, lo viví. Ok, yo sé, por eso me lo estoy recordando. Sí. Pero ¿por qué eso es más fácil, no sé cómo es la palabra exacta, que un comando tipo Misión Imposible, ¿no? Que vamos a decir, que los meta presos, que los aprese? Porque eso no es más fácil un comando. Bueno, al yo hablar de una operación quirúrgica, me estoy refiriendo a eso. Ahí van grupos comandos que toman ciertos sectores tácticos para neutralizar al régimen, y una vez que son capturados, que empiecen las fuerzas amigas venezolanas, o sea, las Fuerzas Armadas, empiece el quiebre, empiecen a pasarse a nuestro lado, porque muchos de ellos están en stand-by para manifestarse. Sí. Ahí vendrá otra logística más fuerte para controlar el territorio, pero lo más grave de este caso, cuando se rescate a Venezuela, no es en sí la intervención militar, sino la logística, la ayuda humanitaria que tiene que venir para poder mantener a ese pueblo mientras el país entra en régimen. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Europa quedó devastada y los americanos tuvieron que aplicar el Plan Marshall en el 47 porque estaba devastado. Entonces, por eso es que hablamos de injerencia humanitaria, porque el brazo militar es para sacar el cáncer que está produciendo esa injerencia humanitaria. Pero la ayuda humanitaria y la logística, la ayuda humanitaria es para paliar los efectos de ese cáncer de esta dictadura cubano-madurista. Estoy conversando con el contraalmirante Carlos Molina Tamayo. ¿Por qué usted está optimista frente a esta posición de los países latinoamericanos ayer, donde la enorme mayoría, excepto Uruguay y la abstención de Trinidad, todos apoyaron lo del TIAR? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuál es el paso? ¿En qué favorece eso a salir de la crisis venezolana? Bueno, es un paso más, es un paso fuerte, por cierto, lo de ayer, que asusta a muchos de los boliburgueses, porque ya prácticamente el que tenga recursos en estos países va a ser investigado y, por supuesto, le van a quitar todos esos recursos mal habidos que lleva ahí. Pero es un gran paso porque primero sirve como presión para la agenda diplomática para que el régimen cese la usurpación. Y por otro lado es un paso más para que aumenta las probabilidades de intervención. Por eso es que es un paso más dentro de todo este protocolo. Pero ¿cuáles serían entonces los siguientes pasos? No lo sabemos, eso lo lleva el alto gobierno de Guaidó junto con los países amigos. Llegará un momento que los pasos, a mi concepto, llegará un momento que los pasos ya finalizan y no han producido el efecto que se quiere y se vendrá la intervención. Ahora, cuando usted habla de los boliburgueses tienen su dinero aparentemente la mayoría en Europa, por ejemplo en España, ¿ok? Y en Estados Unidos, en el Vaticano, en el Banco Vaticano, pero en los países latinoamericanos prácticamente, aparte de Panamá, el gran cantidad de dinero está en Europa y en el Vaticano. En los Estados Unidos ya están las sanciones y ya los están persiguiendo, es verdad.
Pero los europeos dicen, bueno, pero legalmente, si ellos lo tienen aquí legalmente, entonces no se lo podemos quitar. ¿Qué piensan hacer? Y no hablemos del Banco Vaticano. Y Andorra, por supuesto. Bueno, sí tengo información que hay muchos, como el continente se tiñó de rojo durante una década, muchos boliburgueses aprovecharon, hicieron inversiones en Brasil, en Argentina, en Chile, etcétera. Y por supuesto, esas inversiones están allá, ellos creen que están tapadas, camufladas con testaferro, pero todo se averigua. De manera que sí hay, la mayoría, por supuesto, sabemos cómo son estos sinvergüenzas comunistoides, castromaduristas, que ellos condenan a los países capitalistas, pero les gusta ir a vivir allá. Les gusta ir a vivir a Europa, a Canadá o a Estados Unidos. Ellos no mandan sus hijos a Corea del Norte o a Turquía o a Rusia, en este caso. Y con el caso de Europa, bueno, en Europa se han descubierto unos cuantos, pero también sabemos que la izquierda europea prácticamente es la izquierda que piensa, Pinochet es malo, pero Fidel Castro es bueno, cuando ambos dictadores deberían ser malos para la sociedad, para un país democrático. Pero así como piensan los izquierdistas europeos, yo lo he manifestado públicamente aquí en Europa, pues que para ellos, para un Pedro Sánchez, Castro no es malo, pero Pinochet sí es malo. Para el juez que puso preso a Pinochet en Inglaterra, Garzón, Pinochet es malo, pero nunca se le ocurrió tirar una orden de detención contra Castro, por decir así. De manera de que, pero sí hay dinero, Napoleón, hay dinero de los boliburgueses camuflados. Y en un país donde tienen mucho, que están metiendo mucho ahora es en México. Bueno, en México están metiendo mucho, sí, pero eso le va a cambiar en 4 años, hay que recuperar eso. A los mexicanos le deben estar diciendo, están siguiendo los pasos de Venezuela y deben estar diciendo, como nosotros decíamos, nosotros no somos Cuba. Ellos estarán diciendo, nosotros no somos Venezuela. Cierto, con la diferencia que Chávez Frías nunca estuvo en el foro de Sao Paulo y el López Obrador sí. Chávez Frías nunca habló públicamente y alabó a Fidel Castro, sino al revés. En una entrevista que está en YouTube dice que es un dictador, ¿no? Sí. Y en cambio López Obrador se babea por Fidel Castro. O sea, bueno, Chávez dijo eso antes de ser presidente. Después de ser presidente, claro. Ya... Bueno, claro. Que Castro era lo máximo en el mundo, ¿no? Claro, pero es que López Obrador lo dijo antes de ser presidente, que es diferente. O sea, que da la impresión que es más radical todavía. Así es. Una cosa, entonces usted sí está optimista frente a la caída del régimen, ¿no? Sí, sí. Desesperado, pero optimista, porque ya son tantos años en el exilio y tantos años sufriendo la población venezolana que quisiera acelerar este proceso, pero sí veo que vamos bien, vamos bien. Bueno, pues muchísimas gracias, contraalmirante, y ojalá tenga toda la razón. Yo espero también, sí. Pero acuérdate, hablo de probabilidades, ¿no? Yo le doy más alta probabilidad de salir del régimen con la intervención. Así de sencillo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y saludos. Una cosa importante, una vez caído el régimen, Venezuela, los partidos políticos tradicionales, ¿no?, hicieron de Venezuela un país socialista, aunque no abiertamente socialista, pero ellos sí pertenecían, por cierto, a las asociaciones socialistas y convirtieron a Venezuela en un país donde el Estado, para empezar, el presidente era un dictador llamado democrático, pero dictador, porque una democracia tiene que tener independencia de poderes. Y el presidente venezolano de antes y mucho más de ahora es el jefe de ustedes, de los militares, el máximo jefe. Además es el jefe de gobierno. Además se habían repartido la justicia a decos, copellanos, y a última hora, cuando empezó a crecer el MAS, bueno, un 10%, la izquierda le daban su cuota de jueces al MAS. Y el partido que ganaba, cuyo candidato ganaba, ese candidato prácticamente ejercía la presidencia, dándole prioridad a su partido y poniendo, sobre todo en el Ministerio de Hacienda, que es donde están los reales y los reparten, a gente de su partido. Es decir, es una cosa totalmente vertical, con lo cual le dieron
un tremendo poder a Chávez Frías cuando ganó Chávez Frías. Bueno, y no hablemos del Consejo Supremo Electoral, donde ellos mismos decían que se robaban los votos antes de Chávez Frías. ¿Ok? Pero Chávez Frías ganó y le dieron el triunfo a Chávez Frías. O sea que tantos votos no se habrán robado. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo hay que cambiar el Estado venezolano para que no se repita eso y sea un país realmente liberal? Bueno, debemos entender que el nacimiento de un monstruo como Chávez se debe a los defectos de la democracia. Causa, efecto. La causa, los defectos que tuvimos durante los años democráticos y el efecto Chávez. Y por supuesto, todas esas causas que trajeron este efecto deben corregirse. Todo eso es lo que tú estás diciendo, eso debe corregirse. Yo creo que los venezolanos hemos aprendido mucho con esto. Lo lamentable es que con los adecos y copellanos cometían sus errores, pero estábamos en democracia y se podía perfeccionar o se podían corregir esos errores. Pero cuando entramos en la era Chávez-Castro comunismo, los errores ya no los podíamos corregir, porque más bien ellos se actualizaron y tomaron todo en su ventaja, tal como la nueva constitución, y cambiaron todo para mantenerse en el poder. Ya va, esos errores no se corrigieron con los adecos y copellanos, porque cuando Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno quiso corregir esos errores, sí, lo tumbaron. Cierto. Y lo sacaron del partido, lo enjuiciaron, ¿ok? Y eso fue lo que hicieron con Carlos Andrés Pérez. Eso sí, a Carlos Andrés Pérez no le quedó más remedio que, rodeado de gente muy talentosa, pero que da la impresión no tenía conexión con el pueblo, y por eso esas medidas que eran muy buenas, ¿no? Le pasó como a Macri, ¿no? Buenas medidas, pero todas al mismo tiempo no se pueden, porque entonces esas medidas no llegan a tiempo para subir el nivel de vida de los ciudadanos, y los ciudadanos se ponen en contra y vuelven a llamar a la Cristina Kirchner. Exacto, que para prometer y prometer, porque como eso es una religión, vive de promesas y de mentiras, claro, de engaños. ¿Okay? Sí, pero fíjate, hay una cosa que de todos estos puntos, hay unas cosas que particularmente a mí creo que debemos corregir. Esto es la reelección en 10 años. Porque Carlos Andrés y Caldera salieron de su primer mandato y entonces estaban pensando que en 10 años iban a regresar. ¿Y qué pasa al ellos pensar? Que ellos bloquean a los jóvenes políticos que vienen avanzando. En este caso, para mi concepto, tanto Carlos Andrés como Caldera fueron de tapón y no dejaron que nuevas generaciones de políticos avanzaran en Venezuela. Y yo creo que eso es algo que hay que corregir de lo que yo llamaba la democracia perfectible. Que de repente hay que poner la reelección inmediata, pero no después de 10 años, porque el presidente está pensando dentro de 10 años me voy a reelegir otra vez. Bueno, yo tengo un encuentro con Carlos Andrés Pérez en privado que más o menos está de acuerdo con usted en eso de que, ay, Napoleón, yo estaré enfermo y viejo, pero soy político y no hay político que no sueñe con regresar a la presidencia. Eso me lo digo a mí, Carlos Andrés, vamos a estar claros. Cuando él sabía que no iba a regresar, sino que me estaba hablando de los políticos en general. Pero el problema es que esos dirigentes que tendrían que haber sustituido a Caldera y a Carlos Andrés, no es Ramos Alú, por ejemplo, o el tipo este que estuvo que había sido supuestamente enseñado nada menos que por uno de los más brillantes y honestos hombres de Copey, y terminó siendo, creo que en las Naciones Unidas, y diciendo que si le pegaban un tiro en el cerebro a un opositor... Roy Charleton. Roy Charleton, ese supuestamente era un... eso no era político, ese es más diplomático. Pero ese es un diplomático que se aprovechó de la democracia cristiana de Copey y después se pasó a Chávez por oportunismo. Yo no sé nombres, pero es que los jóvenes políticos sabían que no tenían chances porque los dos políticos que ya habían sido presidentes tenían el monopolio. Tan es así, Caldera no se va con Copey porque Copey le dice, no, yo quiero otro candidato. Entonces él forma su tienda aparte y forma el chiripero.
Pero sí, eso creo que es uno de los errores que tenemos que corregir la democracia, la reelección inmediata, y con lo que la reelección después de 10 años. Y con esta constitución bolivariana, evidentemente que hay que corregirla. De repente poner 4 años de presidencia reelegible por por 2 mandatos nada más, algo así. Pero todos esos errores hay que debatirlos. Ahora, yo siempre le comento a la gente, hablamos mucho de lo que vamos a hacer después, pero no llegamos al día D. Lo importante es llegar al día D, sacar el cáncer de Venezuela y poder hacer reingeniería en Venezuela. Y yo estoy seguro que con lo que hemos sufrido todos los venezolanos, hemos aprendido, y creo que Venezuela va a ser próspera y va a tener una democracia bonita, ejemplar nuevamente, y nos vamos a acordar siempre de estos errores cometidos y el desastre que trae cometer este tipo de errores. Bueno, es verdad que se necesita el día D después del día D, pero hay que estar listo y preparado y estudiado y tener un plan exactamente para lo que se va a hacer después del día D, y no empezar a descubrir y empezar a inventar qué se va a hacer. Por eso hay un menú de planes, que el gobierno de transición que llegue va a tener un menú muy amplio. La gente que está conmigo en Florida han trabajado muchos planes para el día D y para el día D+1. Y así muchas organizaciones que tienen. Ahí será la inteligencia y lo hábil del gobierno en transición de agarrar los planes que más se adapten y sean más efectivos para la democracia venezolana. Bueno, gracias, contraalmirante. De nada, un gran abrazo y saludos. Carlos Molina Tamayo. Muchas gracias, contraalmirante. Un gran saludo nuevamente para ti, Napoleón, y todas las personas que como siempre se conectan con nosotros a través del canal Bravo 24. Desde Caracas, Efraín Cruz, contándoles todo lo que ocurre este día, martes 24 de septiembre, muy movido por el regreso de la bancada oficialista a la Asamblea Nacional. Evidentemente muchas cosas ocurrieron hoy en el hemiciclo, luego de 2 años que ellos se habían alejado de la Asamblea Nacional, y recordemos que Nicolás Maduro pues dijo ayer, antes de salir a Rusia, que ellos iban a regresar hoy a la Asamblea, aunque esto se había comentado ya oficialmente hace 8 días, luego de las conversaciones en Noruega y Barbados del regreso de esta bancada del PSUV a la Asamblea Nacional. Fueron recibidos por el presidente encargado, Juan Guaidó, quien dijo de manera bastante serena que eran bienvenidos, por supuesto, que ellos tenían el mismo derecho que todos los diputados que estaban allí, porque habían sido electos por el pueblo, pero que también tenían que utilizar eso para explicarle al país muchas cosas de las que están pasando en la actualidad. Por supuesto, comenzaron las discusiones, entre ellas las que se dieron entre Henry Ramos Aluc y Darío Vivas por el robo de los equipos de ANTV, el canal de la Asamblea Nacional. Por supuesto, bueno, insultos también a Pedro Carreño, que volvió también, le dijeron unas cuantas cosas a Ramos Aluc. Diría aquí la prensa que barrió el piso con él, y bueno, por supuesto podemos ver muchos de estos videos en las redes sociales. También otro punto importante es que una diputada chavista fue acompañada de una persona que no se ha logrado identificar, que estuvo amenazando a personas y extrabajadores de ANTV que estaban allí y que incluso interrumpieron cuando el diputado chavista hablaba, por este despido más masivo de todos los empleados luego de haberse robado los equipos. Y por supuesto, esta persona que acompañaba a esta diputada comenzó a amenazar no solamente a esta chica diciéndole palabras como "nos vemos en la salida", sino también a otras personas de medios que estaban grabando. Comenzó a quitarles los teléfonos, a bajarlos para que no pudieran grabar todo lo que estaba pasando en ese instante. Evidentemente, bueno, Juan Guaidó llamó a que esta llegada de toda esta bancada oficialista demuestra que la Asamblea Nacional va a ser el órgano por donde va a pasar la solución del país. Esto le da un reconocimiento, tanto nacional o internacional, y que la Asamblea es quien va a tomar las próximas decisiones. Evidentemente hay que ver, tenemos muchísimos rumores en el país desde ayer con la salida de Nicolás Maduro hacia Rusia y de Diosdado Cabello hacia Corea del Norte. Entonces, bueno, por supuesto van y vienen rumores, cadenas. Obviamente no hay nada hasta ahora. Lo que ocurra luego de esta reunión de hoy, de este volver luego de 2 años de la bancada oficialista a la Asamblea Nacional, ustedes lo vamos a conocer en los próximos días a través del canal Bravo 24, como siempre tus redes, Napoleón, y las mías activas en Instagram, @babuito. Seguiremos en contacto. Bueno, Daniel Lara Farías, la noticia es la incorporación de los representantes del narcorrégimen a la tan denostada Asamblea Nacional. ¿Cómo interpretas tú esto? Bueno, en principio, lo primero que se tiene que revisar
Es lo elástico. Tenemos en Venezuela la única constitución de goma del mundo. La constitución venezolana no se escribió en papel, se escribió sobre el material con el que hacen las pelotas de goma. Una cosa elástica, o sea, que se estira y se encoge en función del interés de quien la interprete. Porque yo revisaba los argumentos que en estos días se establecían con respecto a lo siguiente. Fíjate tú. No, que ellos no se pueden incorporar a la Asamblea Nacional porque ellos se desincorporaron para formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces digo yo, un momento. Y desde el año 2017 nos están diciendo a nosotros que esa Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima, que no existe. Si es ilegítimo y no existe, no hubo tal desincorporación. Ellos siguen siendo diputados, pienso yo. O sea, aquí dentro de mi ignorancia constitucional. Pero por otro lado, el régimen dice que esa Asamblea Nacional no existe. O sea, el régimen dice que esa Asamblea Nacional está en desacato, que por lo tanto no existe. Pero entonces ellos van y se incorporan. Y además dicen que el gobierno interino tampoco existe. Es decir, Venezuela, la clase política venezolana es una especie. Yo no sé si tuviste esta película Los Otros con Nicole Kidman. Buenísima película. Extraordinaria. Bueno, española, por cierto. Primero se filmó en España. Es correcto. Amenábar creo que es el Alejandro. Bueno, la casa donde estaba Nicole Kidman, bueno, esa es la clase política venezolana. Los tipos están muertos y son los últimos en darse cuenta. Lo que pasa es que están todos muertos. Están todos muertos, todos. Pero no solamente es que no se dan cuenta, sino que creen que los fantasmas son los vivos. O sea, solo tiene, o sea, no, termina siendo como una burla. Porque cuando yo vi los pocos discursos ahí que escuché y la arenga de Juan Guaidó y la respuesta de los chavistas, todo eso, yo dije, oye, qué falta de respeto al ciudadano, todos. Porque uno se plantea, bueno, pero si estos tipos dijeron, los opositores, que esos diputados eran unos usurpadores, formaban parte de una asamblea cubana y todo aquello, debieron haber impedido que se reincorporaran. Y si estos que se reincorporaron decían, y dicen, que Guaidó es paraco, que Guaidó es un tipo, un delincuente que tiene que estar preso, que hacen incorporándose a una asamblea que ellos mismos han declarado en desacato y le han quitado el agua, la luz y el presupuesto. Entonces, de verdad, yo entiendo, Napoleón, el sentimiento de la gente cuando le reclama a uno que, bueno, pero que tú lo que haces es criticar y tú lo que haces es restar y dividir y porque no sumas y multiplicas. Pero yo quiero hacer una pregunta sincera. O sea, merece respeto a esa clase política. Toda, estoy hablando de toda la clase política en pleno. Son unos estafadores, chicos. Se burlan de nosotros. Con los argumentos que usaron ayer, con los mismos argumentos, intentan convencernos hoy de todo lo contrario. O sea, nos dijeron ayer, la asamblea es cubana. Nos dijeron ayer, no, la constituyente no es cubana. La Asamblea Nacional está en desacato. Pero entonces ellos están, cuando los eligen a cargos de gobernadores o alcaldes, van y se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente que ellos mismos dijeron que era cubana e ilegítima. Y los chavistas, a su vez, sumados a este desconcierto nicolquinesco que tenemos aquí, declaran en desacato un parlamento y van y se reincorporan. Entonces, ¿Tú sabes lo peor de todo? Que tú, gran carajo, tienes la razón. Pero no quiero tenerla. Lamentablemente. Mira, no quiero tener la razón. No quisiera tener la razón. Yo lo que quiero es estar, sinceramente yo te digo, y lo he dicho desde hace días, yo lo único que quiero estar en Napoleón es tranquilo conmigo mismo. Porque se puede decir muy fácil y uno está bregando y uno está avanzando en sus planes personales y profesionales. Pero que no se nos olvide que nosotros nos tuvimos que ir del país. Que nosotros tuvimos que seguir huyendo del país en el que nacimos. Que no nos fuimos por gusto. Y como muchísimos otros venezolanos que no se han ido por gusto, se han ido porque para poder sobrevivir han tenido que salir de su país. Entonces, a mí me parece una falta de respeto que esta clase política pretenda que uno les entregue ambas, porque la gente no se ha ido de Venezuela nada más por culpa del régimen.
La gente se va de Venezuela porque tampoco le da esperanza de cambio esa oposición que es capaz de dar 3 pasos para adelante y 50 para atrás. Entonces, aquí el gran planteamiento es que yo he decidido que mi sueño, o sea, yo poder poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo, eso a mí no me lo va a expropiar esta clase política. Pero esos yo no los escuché, te confieso. No Esos te perdiste de nada. discursos que tú escuchabas, que justificaban. Hazme un pequeño resumen. Bueno, por ejemplo, yo escuché una intervención de Juan Guaidó respondiendo a un rebuzno de un diputado chavista que se atrevió a hablar de la corrupción y de los paracos y de la violencia. De la Cuarta República. Porque así son los tipos, ¿no? De desvergonzados. Venezuela está en el primer lugar de los países de mayor corrupción de América Latina. Acaba de salir la información. Entonces habla de la corrupción. Ajá. Y la respuesta del señor Juan Guaidó era decir, nosotros aquí investigamos a Rafael Ramírez y aquí descubrimos cómo la guerrilla hace lo que le da la gana en Venezuela y también descubrimos tal y más cual y más cual. Entonces yo me di cuenta de que había una diatriba tan escandalosamente irrespetuosa con el ciudadano, porque no estaban hablando de mis problemas, ni de tus problemas, ni de los problemas de la gente. Estaban hablando de una diatriba entre políticos. ¿De quién investigó primero la corrupción? Como si no pasara nada en el país, sí. Como si no pasara nada. Y además de eso, Napoleón, otra cosa que ya yo lo vi, ya yo esta película la vi, que fue el momento en que cuando un copellano acusaba a un adeco de corrupto, el adeco le respondía, yo sí soy corrupto, pero tú eres más corrupto que yo. Entonces, esa argumentación, o sea, ¿para dónde vamos nosotros con eso? O sea, ¿hacia dónde avanza el país con eso? ¿Qué gana el país con eso? Cuando tú ves y escuchas al señor Timoteo Zambrano hoy, yo escuché al señor hoy lanzando esta perla, porque se lo preguntaron. Y el señor dijo, el hecho de que regrese el chavismo a incorporarse a la Asamblea Nacional no necesariamente significa que la Asamblea Nacional vaya a salir del desacato. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y cuando yo escucho esa argumentación, yo digo, y este tipo fue electo, Timoteo Zambrano, que es lo que uno se tiene que repetir todos los días. Cada vez que uno ve a Timoteo Zambrano justificando las acciones del régimen, tenemos todos los días que repetirnos que a ese Timoteo Zambrano lo eligieron en las planchas de la oposición gracias a un arreglo politiquero impuesto por el delincuente de Manuel Rosales. Esas cosas hay que repetirlas, hay que decirlas, que ellos no quieren que las digan, porque si uno las sigue diciendo, vamos a llegar a una lamentable conclusión, que el arreglo político por el cual Timoteo Zambrano llegó a diputado impuesto, sin contarse con nadie, simplemente por ser una cuota política impuesta, es el mismo arreglo político por el cual llegó Juan Guaidó a diputado. Entonces probablemente no se salve nadie en medio de este análisis. Y yo hoy, sinceramente, cuando vi la intervención de Juan Guaidó, de verdad me sentí estafado porque yo voté por él. Pero para la creencia de esos diputados, de los cuales tú conoces buena parte de ellos, por cierto, los adecos siempre fueron muy buenos, mejores que los demás en la asamblea y en ese tipo de la lucha y en ese tipo de organización, de organizar mitines y elecciones y demás. ¿Qué crees que están pensando de esta incorporación? Ellos consideran que es un éxito, ellos consideran que, ¿y qué piensan ellos de la razón por la cual el régimen está incorporando o está entrando de nuevo a esa Asamblea Nacional que ellos invalidaron? Bueno, lo que vi en los debates. ¿Qué crees que piensa la oposición? Sí, lo que vi, bueno, lo que han dicho. Los políticos que están de oposición en el Congreso Nacional. Lo que han dicho. Se llama ahora. Sí, lo que han dicho, lo poco que pude darme cuenta ahí en la argumentación que hacían algunos,
es que se lanzaron por el tobogán de decir que la reincorporación del chavismo a la Asamblea Nacional era motivo de alegría porque significaba la normalización del hecho parlamentario, que nunca debieron haberse ido, que ese es el escenario correcto, que bienvenidos a la vuelta a casa. O sea, lo que le faltó fue cantar la canción esta de Richie Ray y Bobby Cruz, de la parábola esta del hijo pródigo, Juan en la ciudad, para recibir a todos estos diputados y todo aquello. Pero lo de que vi, la argumentación que les vi, se quedaba en la forma, no iba al fondo, porque no se está debatiendo el fondo. Y el fondo es que lo que se ha hecho, lo que se ha intentado hacer y lo que se ha propuesto y no se ha podido ejecutar, y además lo que se ha pactado, algunas veces a espaldas, otras veces frente a la gente, ha sido siempre contrario a esa constitución que ellos dicen defender. Porque ¿en qué parte de la constitución dice que es legítimo, que es legal, que dos personas o varias se vayan con unas tanquetas y se paren frente a una instalación militar a decir a los militares que salgan y se unan al planteamiento partidista que yo estoy haciendo? Eso no lo dice la constitución por ninguna parte. Que Betancur dio un golpe, sí, está bien, lo dio, y tampoco lo decía la Constitución, o sea, fue un golpe, fue un golpista. Eso es una cosa que reconocerlo no hace daño, no se le va a caer un diente a nadie, no se me va a caer un diente por decirlo. En el caso del planteamiento de que sacó a la luz pública Juan Guaidó como si fuera una maravilla de la vida, el señor muestra cuál fue la propuesta que llevó el gobierno interino y sus representantes a la mesa de diálogo en Oslo, y yo vi que había un consejo de gobierno con incorporación o con preeminencia de las Fuerzas Armadas. Eso pasó bajo la mesa, eso que hizo público Juan Guaidó. ¿Y cómo se llama eso? Un consejo de gobierno con participación de las Fuerzas Armadas. Eso se llama Junta Cívico-Militar. Es una junta de gobierno. Entonces, lo que nos estaban planteando es una junta de gobierno. Es decir, que hemos nadado tanto para que Juan Guaidó sea un Suárez Flamerich, una cosa como esta. Entonces, Wolfgang Larrazábal, que realmente fue una transición. Pero Wolfgang Larrazábal era militar, Juan Guaidó no lo es. La diferencia es que estábamos saliendo de una dictadura, nacionalista y dictadura. Aquí va a ser más difícil salir de una banda de terroristas y narcotraficantes. Esa es la diferencia. Bueno, pero el planteamiento es Bueno, pero espérate, ya va. Pero estábamos saliendo también de un gobierno liberal como el de Pérez Jiménez, una dictadura, para que te sientas bien. Liberal. ¿Liberal en dónde? Bueno, capitalista. Y estábamos... Capitalista. Ajá, sí, porque conservadora. No era como lo que vino después. Conservadora. Bueno, centro y derecha. Y después vino la izquierda. Ok, entonces, ahora es mucho más difícil. Pero yo no te pregunté eso. Yo lo que te pregunté es, si conoces, tienes idea, ¿no? ¿Qué están pensando tanto por un lado los asambleístas de la oposición, como por otro lado los asambleístas del narcorrégimen, de esa incorporación a la Asamblea Nacional? Tú sabes que quedó en evidencia en los discursos, puedes revisar los discursos, y en la actitud, que todo lo que ocurrió hoy fue ni más ni menos que el inicio de la campaña electoral para la elección de la Asamblea Nacional del año que viene. Porque cuando ves los discursos y cuando ves las posturas... No justifican, déjame, es que no me entienden, no me hago entender, es que no me tienen paciencia. Te estoy entendiendo. ¿Cómo justifican qué? Ellos que piensan, ¿quién cree? ¿Cuáles son los logros para ellos, tanto para unos como otros, de incorporarse a la Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, el chavismo... El gobierno no ha hecho en el más absoluto caso porque no tiene ningún poder dentro de Venezuela. Ajá. El chavismo arguye que ellos se están reincorporando como parte de un acuerdo por la paz. Y que lo que quieren es, con su incorporación, obligar a los golpistas representados por el paraco de Juan Guaidó a que se plieguen a ese acuerdo logrado, y que la Asamblea salga del desacato, que reconozcan a Nicolás Maduro como presidente, y que ellos van a poner de rodillas a ese interinato y a Guaidó y a su paraco. Cosa que no pueden porque son minoría.
Si es que respetara la Constitución y demás. Ok. Eso fue lo que dijo, eso fue lo que dijeron los tipos. Pero por el otro lado, la oposición lo que manifiesta es que ellos han dado un gesto de apertura permitiendo que el chavismo se reincorpore, que eso significa que el gobierno ha reconocido que la Asamblea Nacional existe y tal y más cual y todo lo demás. Está bien. Si no te gustó, vete a bailar salsa. ¿Viste? Eres caprilista al final. Hay que reconocerte que has dejado de ser todo lo que te endilgan del pasado para pasar a ser caprilista. Quieres mandar a la gente a bailar salsa. Es maravilloso. No, pero ¿y por qué digo eso? Es que hay cosas que uno no entiende. ¿Por qué Capri le va a decir que protesten bailando salsa? Yo no lo entiendo de verdad. Bueno, porque ahí está, porque son los fantasmas de los otros, Napoleón. O sea, son los muertos y creen que los fantasmas somos nosotros. Bueno, cálmate, ponte a bailar salsa. Como protesta. Voy a hacer una protesta bailando salsa. Claro, quiero saber, ¿salsa brava o salsa erótica? Porque pueden ser las dos, no sabemos, ¿no? Gracias, hasta mañana, vale. Hasta mañana. Hola Napoleón y saludos audiencia de Bravo 24. El dólar cierra este martes 24 de septiembre y abre el miércoles 25 de septiembre en 20.700,12. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 19.770,20. El dólar Bitcoin en 20.195,24. Y el euro en 22.751,71. Hasta mañana. Bueno, él es Eduardo Lugo, barquisimetano, venezolano, residenciado en Nueva York. Y además, él es activista y es fundador del grupo SOS Venezuela, ¿sí? El que Maduro dijo viendo SOS Venezuela, ¿no? Pues él es así. Bueno, Eduardo, ¿por qué sales de Venezuela? Salgo de Venezuela luego de terminar la escuela secundaria, el bachillerato, ante la ausencia de oportunidades que permitieran que en mi país pudiera yo hacer lo que quería. Desde que estaba en mis primeros años de bachillerato hacía activismo social, lo que luego se convirtió en un activismo político y compartiendo en los niveles más cercanos a la gente, que es el nivel parroquial y el nivel municipal de acción social y de activismo político, me di cuenta de los grandes retos que tiene nuestro país en cuanto a formación y en cuanto a una política y las responsabilidades ciudadanas de crear condiciones sustentables para superar todos los problemas que tenemos como sociedad. Yo admiro profundamente la Academia Venezolana, pero pensé que salir al exterior y precisamente venir a la ciudad de Nueva York a estudiar era una de las opciones que me iban a permitir a mí poder dar mucha más ayuda y tener mucha mejor preparación para ayudar a Venezuela. ¿Qué edad tenías cuando te vi? Eso hace 5 años apenas y tú eres muy joven. ¿Qué edad tenías cuando sales de Venezuela? Tenía 19 años y ya había estado acá estudiando inglés. Y bueno, fue algo, mis padres sorpresivamente me apoyaron incondicionalmente, a pesar de que esto implicaba una separación familiar. Mis hermanos también, y creo que posteriormente miembros de mi familia también se tuvieron que ir de Venezuela. Es la situación que muchas de las familias viven y al parecer seguirán viviendo, lamentablemente, producto de esta crisis. ¿Saliste solo de Venezuela y llegaste a dónde? ¿Directamente a Nueva York? Sí, llegué a la ciudad de Nueva York a hacer un programa académico, primero a estudiar, perfeccionar mi inglés y luego a cursar estudios en comunicación y en ciencias políticas. O sea que tus padres son de clase media o clase alta para poder pagar todos esos estudios y más hace 5 años, ¿no? Sí. Ok, llegaste solo a Nueva York. ¿Te esperaba alguien en Nueva York?
Afortunadamente, en mis experiencias previas en la ciudad, estudiando inglés y haciendo programas de verano, había creado una red de contactos y personas, ciudadanos venezolanos en esta ciudad y también amigos que no dudaron en prestarme su apoyo y además introducirme no solamente a la comunidad venezolana, sino que logré rápidamente tener un círculo extendido de personas que estuvieron muy pendientes. Recuerdo que cuando llegué en febrero del año 2014, fue un momento de gran efervescencia política cuando el régimen criminal de Maduro reprimía a las personas que demandaban la salida. Fue allí cuando fue apresado Leopoldo López, cuando hubo persecución masiva de estudiantes que tenían mi misma edad, y para mí fue un momento de gran frustración. Ese momento, muy doloroso por demás, no fue un momento de inacción, al contrario, fue un momento de gran indignación y también de un mandato moral muy fuerte de hacer algo por Venezuela, sobre todo estando en una ciudad tan céntrica y tan relevante como lo es Nueva York, y ahí se cofundó el grupo SOS Venezuela con varios ciudadanos venezolanos que decidimos no ser simplemente asumirnos como víctimas de este sistema, ni ver plácidamente cómo ocurría toda esta represión, sino tomar una acción y concienciar a la ciudad y a las comunidades tan diversas que hay en esta ciudad y a la comunidad internacional. Eso nos ha conducido a que a lo largo de 5 años hayamos estado frente a la Asamblea General de la ONU y la sede de la ONU, en espacios académicos como la Universidad de Columbia, la Universidad de Nueva York, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y diferentes espacios de denuncia, también tener una presencia en la OEA, llevando un mensaje también de la ciudadanía, ¿no? De cuáles son las aspiraciones de los ciudadanos ante esta migración forzada, ¿no? Yo siempre digo que el hecho de que uno no pueda contar con volver a su país en condiciones de normalidad y de paz nos debe obligar siempre a no estar desconectados del país. La solución yo no creo que sea olvidarse de Venezuela, al contrario, creo que es un involucramiento, pero teniendo claridad y certeza sobre cuáles son las causas y cuáles son las soluciones que darán un fin a este régimen criminal. ¿Cómo surge la idea y de quién es la idea de SOS Venezuela? ¿En qué momento surge eso y cómo surge? El movimiento SOS Venezuela fue una iniciativa apoyada por diversas organizaciones de la sociedad civil. El Grupo Sin Mordaza fue uno de los promotores, igual las diferentes diásporas que había en las diferentes ciudades, y SOS se convirtió en un movimiento global. En la ciudad de Nueva York particularmente, un grupo de activistas ciudadanos independientes decidimos organizarnos para promover y denunciar además todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los hechos de criminalidad, los nexos muy preocupantes que había entre el régimen de Maduro y grupos criminales, la situación de los ciudadanos y el desamparo que teníamos ante cosas tan básicas como nuestra identidad, los desafíos que tenían, por ejemplo, los estudiantes universitarios y estudiantes en general en aquel entonces, cuando la olla de corrupción llamada CIMADI y CICAT y CIDME los dejaron desamparados absolutamente ese año, y hubo gente que tuvo que hacer muchos esfuerzos para poder costear sus estudios, para poder tener una vida digna. Todas estas situaciones han sido a lo largo de los años denunciadas por cientos de venezolanos independientes aquí en esta ciudad y en instancias como la ONU y la OEA. ¿Quién inventa el nombre SOS Venezuela? ¿Cómo surge ese nombre? SOS Venezuela es una consigna que yo no creo que pueda ser atribuida específicamente a un ciudadano. SOS es un grito de ayuda universal, sí, que se asocia al país. Pero ¿a quién se le ocurre ponérselo al grupo de ustedes? Fue un acuerdo que tuvimos entre nosotros, aprovechando esta unión que había entre tantos ciudadanos en la diáspora, porque también había SOS Venezuela en Italia, en España, en Colombia, en diferentes focos de la diáspora venezolana. Ok. ¿Cuál fue la primera manifestación que hicieron? ¿Contra quién? ¿Dónde y cómo organizan esa manifestación, que supongo que sería en principio pequeña porque era la primera manifestación? Échame el cuento de esa historia. Napoleón,
Me emociono cuando me haces esa pregunta. El 18 de febrero del año 2014, Times Square en la ciudad de Nueva York se llenó con aproximadamente 4.000 venezolanos y hasta la fecha había sido la más grande concentración que hicieron los venezolanos en esta ciudad, denunciando el régimen de Maduro y promoviendo la salida, que recordemos fue un movimiento promovido por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma en su momento, pero que fue acompañado por amplios sectores de la población venezolana. Y en esa oportunidad nosotros no lo podíamos creer tampoco. Esto fue los aportes de ciudadanos venezolanos organizados usando las redes sociales Facebook y Twitter e Instagram fueron herramientas fundamentales y fue un movimiento orgánico. El movimiento SOS Venezuela jamás ha recibido dinero de partidos políticos, de organizaciones de ayuda internacional, de organizaciones de asistencia, de intereses de ningún tipo. Todo ha sido un esfuerzo de ciudadanos que estamos convencidos de que no podemos asumirnos como víctimas y no podemos callar ante las arbitrariedades del régimen criminal de Maduro y de todas las violaciones reiteradas que ha habido a nuestra humanidad y a la dignidad humana. Y yo creo que hemos entendido también que la voz que podamos tener cada uno de nosotros en una ciudad y en un ámbito tan relevante como es la ciudad de Nueva York, tiene repercusiones globales. Es la voz de cada refugiado, de cada inmigrante que no tiene acceso a medios, que no tiene acceso a decirle al mundo y a contarle al mundo la verdad de lo que está pasando. En esa línea, el día jueves, te quería comentar, vamos a tener una concentración frente a la sede de la ONU, invocando los principios que son jurídicos y están enmarcados en el derecho internacional, y no solamente eso, en la Constitución Nacional, como lo es la herramienta de la responsabilidad de proteger, marcada también en el artículo 187, inciso 11 de la Constitución Nacional, que provee un mecanismo de asistencia y de intervención humanitaria que va a requerir el uso de la fuerza, pero de misiones en el territorio venezolano, para no solamente proteger a la población que está siendo víctima de una invasión por parte de grupos como la FARC, el ELN, infiltrados cubanos, y también de la influencia de Rusia, de China y de otros factores que tienen una línea claramente antioccidente y que no creen en los derechos humanos y en la dignidad de todos los venezolanos. Se dice que se hacen grandes esfuerzos, y a mí me preocupa mucho, Napoleón, que a veces pareciera que la voz de nosotros los ciudadanos es lo menos importante cuando se toman las decisiones. Si tú ves lo que está pasando actualmente, es un hecho absolutamente preocupante, porque hay una gran población desamparada y hay una gran diatriba política. Lo vemos hoy en la Asamblea Nacional, lo vemos aquí en las Naciones Unidas, y hay millones de personas fuera del país que tienen necesidades absolutas, ¿no? Y nuestra iniciativa parte de eso, de exponer esos rostros, de exponer esas historias en la ONU, y de denunciar además lo que ya es sabido a nivel de la ONU, el informe Bachelet, por ejemplo, que es la instancia más reciente de denuncia y que expone al régimen de Maduro, lo dice muy claramente. Tienen bandas que hacen ejecuciones extrajudiciales, tienen cuerpos de seguridad que no brindan seguridad, sino que amedrentan, tienen colectivos armados. Yo creo que en este punto, Napoleón, no se trata de más que de concienciar al mundo y de exponer al régimen criminal de Maduro, es lo que los venezolanos estamos dispuestos a hacer. Cada día que pasa se juega el futuro de Venezuela. Estamos jugando el futuro no solamente de nuestros familiares que están ahí, sino de nuestros hijos y de nuestros familiares en el futuro, de nuestros nietos y las generaciones que están por venir. La urgencia y la necesidad de hacer algo hoy de manera concreta es un mandato muy firme, no solamente para quienes se abrogan la responsabilidad política, ¿no?, de representar a Venezuela, sino de cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué escogieron el jueves y a qué hora frente a las Naciones Unidas? El jueves 26, vamos a estar de 4 a 6 de la tarde. Ese es el espacio de tiempo que corresponde a Venezuela, ¿no?, a dirigirse a la plenaria de la Asamblea General de la ONU. Ahí estará Delcy Rodríguez, una persona que no representa las aspiraciones de los ciudadanos venezolanos, una persona que ha dicho en reiteradas oportunidades que no habrá cambio político en Venezuela
que implique el desplazamiento de la élite corrupta que ella representa. Una persona que ha dicho que es una venganza particular su rol en el régimen de Maduro, y eso los ciudadanos venezolanos lo rechazamos absolutamente. Los medios de comunicación estarán ahí, la prensa mundial, recabando nuestros testimonios, y el rechazo que es absoluto por parte de los ciudadanos que hacen vida en esta ciudad. Esta fue una protesta que tuvo una organización de meses, ¿no? La ciudad de Nueva York dispuso de un espacio para que diferentes ciudadanos de todas partes del mundo protesten, y ahí va a tener una presencia Venezuela, y eso es lo que haremos este jueves. Ahora, ¿cómo distribuyen ustedes la información? Porque si en un sitio es muy difícil distribuir la información, y además hay grupos de diferentes nacionalidades a lo largo y ancho de la ciudad, si no se tiene suficiente dinero, que son millones, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes y cómo lograron para empezar 4.000 personas en la primera manifestación? ¿Cómo se enteraron 4.000 venezolanos, ¿no?, que tienen que trabajar de lunes a domingo en la ciudad de Nueva York, como para que ustedes primero se enteraran y luego ustedes los motivaran a ir hasta Times Square, posiblemente en horario de trabajo? Napoleón, cuando se trata de Venezuela, es verdaderamente impresionante el ímpetu que tiene la gente. Hay gente que ha dejado el trabajo, deja las clases y se va a las manifestaciones. Las redes sociales, en particular Facebook, Instagram y Twitter, han sido fundamentales para crear estas redes de conexión de los ciudadanos venezolanos. En esta ciudad hay cuentas específicas de redes sociales que conectan a los venezolanos, y nosotros también tenemos nuestras plataformas en redes sociales, y mediante la formulación de todos estos eventos a lo largo de los años hemos creado una red de seguidores y de ciudadanos que se enteran al instante. Comunicación vía WhatsApp, comunicación vía correo electrónico, comunicación vía llamadas, y todo esto es un trabajo voluntario que hacemos los ciudadanos para comunicarnos y para velar por una participación representativa de los intereses que tenemos. ¿Cuáles son los intereses que tenemos los ciudadanos en la diáspora? Bueno, en principio queremos reunir a nuestras familias, que se pueda de nuevo la familia venezolana reunirse en Venezuela, que haya un clima que no favorezca pactos de impunidad, sino que favorezca la aplicación de la justicia sin objetivos, que favorezca la superación, el mérito, el trabajo arduo, la honestidad y la transparencia como formas no solamente de hacer política, sino de hacer país y de hacer ciudadanía. Que los diagnósticos estén apegados a la realidad y que no haya simulaciones ni negaciones de la realidad. Que quienes se pretendan desplazar al régimen criminal de Maduro lo hagan no con mutaciones del sistema o cambios de color ni cambios cosméticos, que se sienten las bases para que una república liberal, democrática, de ciudadanos independientes, con criterio, pueda ser ese faro de luz para América Latina, y no solamente para nuestros ciudadanos venezolanos, sino un ejemplo para el mundo de cómo se combate una tiranía criminal sin precedentes como lo es la tiranía de Maduro. Ahora, ya tienen las consignas para el jueves, mientras habla Delcy Rodríguez, las consignas y los cartelones, o qué van a decir esos cartelones mientras habla Delcy Rodríguez y ustedes están en la calle protestando, su presencia. Absolutamente, hay grupos de ciudadanos que se han dedicado a crear pancartas. Tal vez uno de los hechos que a nosotros nos cuesta más reconocer, Napoleón, es que muchas de las pancartas y muchas de las consignas las hemos repetido durante años. En el año 2014 tuvimos una gran manifestación frente a la sede de la ONU, precisamente en el marco de la Asamblea General, denunciando cómo en Venezuela había un genocidio silencioso. Estaba Venezuela a meses de agotar sus stocks, sus reservas de medicinas, de antibióticos, antirretrovirales, medicinas que son fundamentales para tratar a tanta gente que se ha muerto. Y una de esas pancartas, que es una pancarta gigante que dice el Venezuela muere y el mundo está en silencio, es una de las que llevaremos, ¿no? Afortunadamente el mundo no está en silencio hoy. Vimos como el presidente Donald Trump en la plenaria hoy se refirió a Venezuela. Pero también muchas de las pancartas dicen el pueblo venezolano es víctima de un narcorrégimen. Una de las consignas es gritemos sin duda, es narcodictadura.
Bueno, no solamente Donald Trump, también el presidente de Brasil, Bolsonaro, se refirió a Venezuela como víctima de una dictadura socialista que hay que hay que combatir. Así es. Ok. Ahora bien, ¿qué añoras de Venezuela? Aunque solamente son 5 años los que tienes afuera y has salido justamente porque has querido, no por una necesidad compulsiva, no por hambre ni nada de eso. ¿Qué añoras de Claro. Napoleón, yo creo que a pesar de que fue voluntaria mi salida de Venezuela, ¿no? Innegablemente yo debo asumir que me iba a tocar salir de Venezuela. Yo creo que es profundamente dramático que uno, cuando es joven, tenga planes y quiera aportar tanto a su país y las condiciones simplemente no te lo permitan. Y este es uno de los dramas que vivimos muchos de los jóvenes. Las cosas que yo añoro, Napoleón, es poder darle un abrazo a mi abuela, es poder celebrar los cumpleaños, es la comida, los olores, los sabores, saber los ruidos que hay en tu casa, dónde está un enchufe, un switch, las vistas que tienes desde la ventana, ver tu urbanización, ver a tus vecinos, la playa, imagínate. Y sobre todo, sentir que uno pertenece a donde está. Yo creo que la vida del migrante es también un proceso de adaptación, y a pesar de que esta ciudad es una ciudad donde hay gran cohesión entre los venezolanos, nunca dejamos de ver los contrastes. Yo nunca dejo de ver el desarrollo que hay en esta ciudad y que hay en esta sociedad, y ver las aspiraciones que tengo para mi país. ¿De qué vives si tu activismo te lleva tantas horas? ¿En qué trabajas? ¿De qué vives? ¿Cómo consigues el dinero? Nueva York es una ciudad que demanda un absoluto balance de las actividades de vida. Yo no solamente soy activista, soy estudiante universitario, cosa que toma la mayoría de mi tiempo, y en mi tiempo libre soy activista, contribuyo con causas de Venezuela. Mis padres, mi familia me ayuda inmensamente para poder lograr mis sueños, y es algo que además me da gran independencia, sobre todo por la proliferación de intereses de toda índole que pueda haber en el activismo en la diáspora, ¿no? Que a través del financiamiento o aprovechando las vulnerabilidades que hay en ciudadanos que están en situaciones difíciles, pretenden a lo mejor adelantar intereses o agendas. En el caso de Socio Venezuela, y en el caso particular, siento una absoluta paz y una absoluta tranquilidad de saber que cada una de las acciones y cada uno de los momentos en los cuales hemos tenido que plantarnos frente a este sistema que nos oprime ha sido motivado por la convicción muy profunda de que necesitamos hacer lo correcto. Ok, antes de despedirnos, ¿por qué no invitas a la gente a tu página web, ¿no? Cómo comunicarse con ustedes, cómo participar, no importa el lugar del mundo donde te están viendo ahora, cómo participar. Bueno, este mensaje va dirigido a cada venezolano que me oye. Si conoces a alguien que vive en el área de Nueva York, de New Jersey o de Connecticut, si crees que tu voz es importante, si crees que plantarte de pie frente a este sistema criminal que nos oprime, si crees que no es con farsas electorales ni con falsos diálogos, si crees que es a través de la justicia, el mérito, la transparencia y el honor que va a haber un cambio en Venezuela, te invito este jueves 26 de septiembre de 4 a 6 de la tarde frente a la sede de Naciones Unidas en la calle 47 con Segunda Avenida de Manhattan, a que expreses tu voz y además ante los medios de comunicación del mundo hagas valer tu derecho, que es el de participar y de representar tus propios intereses como ciudadano. Si quieres saber más de cada una de las actividades que adelantamos, puedes ir en Twitter, en Instagram y en Facebook a SOS Venezuela NY. NY es por Nueva York, SOS Venezuela NY. Y no importa si no te identificas con ningún grupo político, esto es un grupo de ciudadanos independientes, de ciudadanos libres y conscientes que están convencidos de que para salir
del drama venezolano hay que hacer lo correcto. Gracias, Eduardo Lugo, cofundador de SOS Venezuela, activista desde Nueva York. Gracias, Eduardo, y bueno, mucha suerte para el jueves y que bastantes medios estén allí presentes, ¿sí? Sobre todo Muchísimas porque gracias, la vergüenza de la Delcy Rodríguez está al frente justamente de los grupos más represivos que han torturado y asesinado más a la gente. Gracias, entonces. Nos vemos. Gracias. Okay. Un saludo con cariño por aquí, Luis Fernando Borjas del grupo Guaco. Y este mensaje es para los marianos, para los que aman a nuestra Virgen de Chiquinquirá, la Chinita. Este 26 de octubre en Orlando, a partir de la 1 de la tarde. 26 de octubre en Orlando, no te lo puedes perder, la bajada de la Virgen, todo en conmemoración a ella. Habrá recolecta de alimentos, de juguetes, serán enviados a Venezuela, mucha gaita zuliana, todo en honor a la Virgen, se lo merece. Se les quiere mucho, que la música nos siga uniendo. Arriba la Virgen. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.